Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana comenzaremos por fin a escribir código. Primero que nada abrimos XAMPP y encendemos nuestro servidor Apache y MySQL. También abrimos nuestro Visual Studio y nuestro proyecto. Lo primero que haremos será configurar las referencias de nuestro proyecto, para que las diferentes capas puedan comunicarse entre sí. Primero, nuestra capa de datos debe poder comunicarse con las clases que están dentro de la capa entidades. Para ello vamos a dar clic derecho sobre nuestra capa de datos, agregar, y luego, referencia. Nos abrirá un cuadro de diálogo. Acá, buscamos el menú Proyectos, y se nos mostrarán nuestros proyectos dentro de la solución, es decir nuestras demás capas. Marcamos solamente la capa entidades, y damos clic en aceptar. Ahora vamos a la capa de negocio y damos clic derecho, agregar, referencia, elegimos la capa de datos, y la capa de entidades. Y por último en nuestra capa presentación, referenciamos la capa de negocio y la capa de entidades. Con esto, ya tendríamos comunicación entre nuestras diversas capas. Ahora lo que haremos será configurar la conexión hacia nuestra base de datos. Para ello añadiremos el paquete o extensión de MySQL al proyecto. Esto lo podemos hacer de dos formas. La primera es instalando en nuestro equipo el conector MySQL para .NET, y añadiendo desde un archivo el paquete del conector. Para ello vamos a nuestro navegador y vamos a buscar dev MySQL Connector Net. Ingresamos a la primera opción, y damos clic en Download, abrimos y seguimos el instalador. Luego vamos de regreso a nuestro proyecto, y en la capa de datos vamos a dar clic derecho, agregar, referencia, y vamos a dar clic en examinar. Acá, vamos a buscar el .dll del conector que necesitamos. Por defecto, está en su partición de instalación de Windows, archivos de programa por 86, MySQL, y aquí buscamos la carpeta que diga MySQL Connector Net. La abrimos y dentro de la carpeta Assemblies, la carpeta de la versión de Net Framework, en mi caso la versión 4.5.2, y dentro de esta carpeta vamos a encontrar varios archivos. Solo vamos a seleccionar el que dice mysql.data.dll. Damos clic en aceptar y ya estaría. La segunda forma de agregarlo sería mediante un paquete NuGet. Para ello damos clic derecho en nuestra capa de datos, y damos clic sobre la opción Administrar paquetes NuGet. Clic en la pestaña Examinar, y en el buscador, colocamos mysql.data. Elegimos el primer paquete, y le damos Instalar. Aceptamos la licencia, y esperamos a que finalice la descarga. Ahora damos clic derecho sobre nuestra solución y elegimos Compilar. Ahora que ya tenemos lo necesario, nos toca configurar nuestra conexión a la base de datos. Vamos a nuestra capa presentación y ahí vamos a encontrar el archivo app.config. Damos doble clic, y entre las etiquetas Configurations, vamos a agregar una etiqueta Connection Strings. Y entre estas, una etiqueta add, dentro de la cual agregamos un name, le colocamos el nombre que queramos para la cadena de conexión. Yo le pondré simplemente conexión. Luego, agregamos la cadena de conexión. La cadena se arma de la siguiente forma. DataSource es igual a, y acá ponemos el nombre de dominio, o la dirección de IP, donde se encuentra la base de datos. En este caso, como estamos trabajando en un servidor local, colocar el localhost. Luego punto y coma, port, igual a 3306, que es el puerto por defecto de MySQL, punto y coma, username, igual a, el nombre del usuario de la base de datos, en este caso root, punto y coma, password, igual a, para mí, como no tengo contraseña configurada para el usuario root, no pondré nada. Luego, punto y coma, database, es igual a, el nombre de la base de datos. En mi caso yo la base la creé con el nombre de reto. Ahora, en nuestra capa de datos vamos a agregar una clase, por nombre le pondremos Connection, será la clase principal para realizar nuestra conexión a la base, y de la cual heredarán algunas de las otras clases que estén en esta misma capa.
Clic derecho sobre capa datos, agregar, clase. En nuestra clase conexión, antes del namespace, vamos a importar la librería de MySQL que agregamos al proyecto, solo colocamos, using, mysql.data.mysql client. Nuestra clase va a tener solo dos atributos o propiedades. El primero será un MySQL Data Reader, yo le pondré reader. Y el segundo, una variable de tipo MySQL Connection, que para mí llevará por nombre con, que será igual a new MySQL Connection, y recibe un parámetro de tipo cadena. Este parámetro es el que creamos en el app.config. Pero para poder utilizarlo tenemos que importar otro espacio de nombres. Volvemos arriba, y colocamos, using, system.configuration, y con esto, ya podremos acceder a la cadena de conexión. Volvemos a nuestra variable de conexión, y le colocamos el parámetro que nos pide, el cual, obtendremos desde el objeto, configuration manager.connection strings, entre corchetes, el nombre de la conexión. Luego, .connection string. Ahora, vamos a crear una función pública, que nos ahorrará líneas de código, en algún momento. Será de tipo public, devolverá un MySQL Data Reader, y se llamará select. Como parámetro va a recibir una cadena, que deberá contener, la consulta SQL que la función debe ejecutar. Asignamos el valor null, al reader de la clase. Luego creamos una variable tipo MySQL command. Comando, igual a new MySQL command. Y le pasamos como parámetro, la consulta y la conexión. Ahora, necesitamos un bloque try catch. Como saben, el try catch sirve para capturar excepciones sin que se crashee el programa. Dentro del try, abrimos la conexión y le asignamos al reader lo que nos devuelva la consulta, la cual ejecutamos desde la variable comando. Colocamos el bloque finally y le decimos que cierre la conexión. Y por último, la función devolverá el reader. Lo que acabamos de hacer es una función para ejecutar consultas del tipo select. En el bloque try catch se abre la conexión con el servidor de base de datos y se ejecuta la instrucción select. Si cualquiera de estas dos instrucciones lanzara una excepción por algún error inesperado, esta se capturaría en el bloque catch, donde deberíamos darle un correcto manejo. Después en el bloque finally, ya sea que se ejecuten o que fallen las instrucciones, se va a cerrar la conexión. Por último, la función devuelve el reader, que contendrá lo que haya traído la consulta, o en su defecto null. Ahora vamos a ver qué va a contener nuestra capa de entidades. En esta capa, como ya lo había dicho, estarán nuestras entidades y sus atributos. Aquí aplicaremos los principios de la programación orientada a objetos. Primero, la abstracción, que consiste en tomar las características o propiedades comunes de un objeto y convertirlas en atributos de una clase. Clase desde la cual podemos crear diferentes objetos, con las mismas propiedades pero características diferentes. Estas propiedades son lo que entendemos por atributo de la clase. A manera de ejemplo, para nuestra entidad proveedor, nuestra clase se llamaría igual, proveedor, pero cada proveedor
tiene un nombre, un número de registro, un número de NIT, un teléfono, etc. Todas estas características comunes que tiene la entidad proveedor, las podemos abstraer y convertir en atributos de nuestra clase proveedor. Entonces, nuestras entidades nos servirán para transportar estos atributos entre las diversas capas, de una forma segura y directa sin afectar los atributos de otras clases. A esta acción, en programación orientada a objetos, es lo que llamamos encapsulamiento, el segundo pilar de este paradigma de programación. Dicho esto, vamos a ir a la capa entidades, y vamos a crear las clases para nuestras entidades. Para ello, nos vamos a apoyar de la estructura de nuestra base de datos que ya creamos previamente. Yo crearé en video la clase solamente para una tabla, ya que para el resto será exactamente lo mismo, por tanto, no es necesario alargar el video mostrando esa parte. Ingresemos a nuestro cliente de base de datos, phpMyAdmin, para ver nuestra base. Mi primera tabla es cliente. Así que en mi capa entidades, agregaré una clase cliente. Como vemos en la estructura de la tabla, sus atributos serán id, nombre, clasificación, dirección, NIT, NRC, razón-social, giro y teléfono. Aprovechando cambiaré las opciones del campo clasificación, para poder eliminar una ñ, de la opción pequeño, ya que esta letra al igual que las tildes, a veces dan problemas si no se utiliza la codificación de caracteres correcta. Para evitarlo, mejor no las utilizo en base de datos y al momento de mostrarlas al cliente, simplemente se le da formato. Una vez creados los atributos, los seleccionamos todos, y hacemos clic derecho, elegimos la opción Acciones rápidas y refactorizaciones, elegimos la opción Encapsular campos y usar propiedad. De esta forma Visual Studio nos ayuda a encapsular los campos y darnos un método de acceso para cada atributo de la entidad. Ahora ya nada más falta crear las demás clases para cada tabla en nuestra base de datos. Los atributos simplemente los copiaremos de las tablas en la DB, recordando siempre respetar los tipos de las variables. Por ejemplo, el campo id es un entero en base de datos, por tanto, en nuestra clase, también debe ser un entero. Para los campos varchar, text y enumerado en la DB, en la clase de C# utilizaremos campos del tipo string. Y para los campos decimal en la DB, usaremos double en la clase. Eso ha sido todo para este video. En el siguiente video vamos a hacer un mantenimiento, o CRUD como se le conoce. Y será el último video antes de comenzar a aplicar la parte contable de la materia. Recuerden que estos videos iniciales son de configuración y generalidades sobre la forma de trabajo, y para cumplir con las características que pide el requerimiento. Sin embargo, a partir del siguiente video, y basados en los resultados de la prueba diagnóstica, se asume que la mayoría de estudiantes saben utilizar el IDE Visual Studio, conocen el lenguaje C# y la forma gráfica de hacer interfaces en este IDE. Sin más que decir, que tengan un buen día.